Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de UNT Visión, donde vamos a compartir, como siempre, todo lo que pasa en nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Acompáñanos, que así nos presentamos. El Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Tucumán forma parte de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Es uno de los más grandes del país y desde el año 2016 abrió sus puertas para toda la comunidad, para conocer, recorrerlo y también introducirnos en el mundo de la yunga tucumana. La humanidad se encuentra atravesando dos grandes crisis que tienen que ver con un gran conflicto ambiental. Este conflicto ambiental tiene dos aristas: el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Una de las causas que genera pérdida de biodiversidad es la invasión de especies exóticas, es decir, organismos vivos que se instalan en lugares que no son su lugar de origen y comienzan a desarrollarse desplazando a las especies nativas. Curiosamente, esta es una de las acciones concretas que cada ciudadano de una comunidad determinada puede evitar. ¿Cómo? Conociendo cuáles son las especies que tienen un potencial invasor. Hay un centenar de ejemplos de animales y plantas que han sido introducidas con determinados objetivos y han constituido posteriormente la invasión de esos ejemplares, de esas especies en esos ambientes naturales. La Universidad de Tucumán ya hace más de 40 años que tiene un importante lugar de extensión vinculado a la fauna, o sea, es un lugar donde la gente viene a aprender sobre la fauna nativa, sobre el mascotismo, como le llamamos, que es una gran problemática, esto de usar animales silvestres como mascota, y creo que ha sido muy significativo en generaciones y generaciones de tucumanos y de personas de la región que han pasado por este lugar. A partir del 2016 la universidad crea este espacio que es el Jardín Botánico para poder poner el foco también en esto otro que es la flora, digamos, para concientizar sobre la importancia del cuidado de la flora. Es un espacio que nos permite acercarnos a los visitantes y poder mostrarle y darle a conocer la importancia del cuidado de la flora nativa y que como acciones domésticas, como elegir una especie para cultivarla en nuestra casa o en nuestra vereda, puede tener un impacto a corto, mediano o a largo plazo en todo un ecosistema. Acá estamos en una zona del Jardín Botánico de Orcomolle, donde podemos observar cómo era antiguamente la selva pedemontana, que era la selva que cubría esta zona, que en la actualidad es muy rara, ya la mayoría ha sido modificada y transformada en zonas de cultivo o para zonas urbanísticas. Entonces, una de las funciones que se cumple acá en el Jardín Botánico es un poco devolver esa selva pedemontana, que actualmente en el jardín está ocupada por especies exóticas como el ligustro o la mora. Entonces el trabajo es progresivo, en el cual vamos reemplazando esas especies exóticas por tipa, jacarandá, nogal, cebil colorado, que son todas especies de árboles nativos de acá. El Jardín Botánico promueve el conocimiento a través de diferentes acciones. Además, es un centro de referencia de la investigación, conservación y difusión de las especies del NOA. Para tener en cuenta qué especies podemos usar en el caso de los árboles en particular, que es un poco lo que se hace aquí en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, aprovechamos este espacio para llegar a quienes nos visitan con este mensaje. Las especies nativas con potencial de uso ornamental pueden ser el chalchal, el arrayán, el mato, el tarco, el pacará, los cebiles. Incluso se pueden usar los lapachos, que de hecho son muy frecuentemente usados en el arbolado urbano de todo el Gran San Miguel de Tucumán. Son especies nativas y también existen otras especies que, si bien no son nativas, serían especies exóticas, pero no son invasoras, como por ejemplo el fresno, que es un ejemplar que funciona muy bien en el arbolado urbano, por mencionar algunos de estos. Al recuperar la selva pedemontana, recuperamos una complejidad en el ambiente que
nos devuelve una gran cantidad de especies de flora y fauna que vienen asociadas con esta zona y lo complejo que es, que le permite darle espacio para plantas epífitas, gran variedad de aves, mamíferos, gran diversidad de arbustos, lianas, enredaderas que se encuentran y son propios de acá y que es la zona natural donde deberían estar. El Jardín Botánico desarrolla distintas actividades, charlas, talleres, visitas guiadas, con amplia participación ciudadana y se integra de esta manera a la Reserva Experimental de Orcomolle. Se puede visitar este predio, este espacio transversal, desde las 9 de la mañana y hasta las 19 horas. En el caso particular de Tucumán, a la hora de decidir qué árbol voy a plantar en mi jardín o incluso en el dominio público, en la vereda de mi casa, estoy tomando una decisión que puede tener un impacto a escala regional. Por ejemplo, si vivo en Yerba Buena, en Tafí Viejo, en Concepción o en cualquier ciudad pedemontana donde sabemos que más del 80% de la población de Tucumán se asienta en la zona pedemontana, esa especie, si no es la indicada, puede terminar invadiendo zonas tan importantes por su riqueza en biodiversidad y otros recursos como el agua, como la ecorregión de las yungas, ¿sí? Entonces sí es importante tener en cuenta que cada especie que elegimos para cultivar debería ser nativa para evitar este conflicto. Un ejemplo concreto lo representa el ligustro lucidum, que es la especie, es el nombre científico de un árbol también conocido como ligustro o siempreverde o sereno, que se ha instalado hace más o menos 45 o 50 años en nuestra provincia, utilizándolo justamente como árbol ornamental en la zona de Villa Nugués, Tafí Viejo y Yerba Buena, y desde esa época ha comenzado a invadir la Sierra de San Javier. Hoy hay más de 2.000 hectáreas probablemente en toda la sierra, solo de esta especie. Y eso ha generado el desplazamiento de numerosas especies, no solo de árboles, sino de aves, de insectos, de hongos, líquenes y todo lo que necesitaba para poder soportar su vida un árbol nativo. El suelo, cuando está ocupado o se encuentra en una zona con vegetación nativa, pueden observar, si se pueden tomar el trabajo de detenerse y observar en detalle el suelo, va a ser una zona ocupada por hojarasca, por hojas secas propias de los árboles, ramitas y mucha variedad de insectos. Insectos, hongos, que es la fauna edáfica que está habitando en la zona más baja de la selva. Y eso colabora en poder transformar toda esa materia nueva en nutrientes que les sirvan a las plantas y a los árboles para poder desarrollarse. Un árbol nativo puede servir de hábitat para un montón de especies vinculadas, de aves, de insectos o de plantas epífitas, es decir, plantas que viven sobre estos árboles. Eso sería una ventaja. La desventaja sería al contrario, no tener estas especies nativas y que se propaguen las especies exóticas que tienen como consecuencia desplazar a las especies nativas porque tienen una tasa de crecimiento mayor, tienen otros requerimientos. Por ejemplo, un ligustro está muy estudiado que consume muchísimo más cantidad de agua, mucho más litros de agua, para poder desarrollar su ciclo de vida que lo que haría una especie nativa, o sea, es decir, que está poniendo en riesgo ahí un consumo excesivo de un recurso vital como el agua. Su arquitectura o la estructura del árbol, pensemos en el eucalipto, que es una especie, si bien es exótica, forestal, tiene una corteza lisa que evita generar rugosidad y de esa manera no permite la adhesión de plantas epífitas como las orquídeas, las bromelias, o sea que no tienen forma de utilizarla como sustrato para poder desarrollar la vida de esta otra planta. También incluso las especies nativas tienen ahuecamientos o formas que permiten anidar a las aves, hacer su nido. Los ahuecamientos son tan específicos que permiten este desarrollo y que las especies exóticas no lo tienen. O incluso la oferta de frutos, o sea, las especies nativas generan frutos que están relacionados con especies de aves y de insectos que se van a alimentar de esos frutos, que una especie exótica no lo tiene probablemente, entonces está dejando sin un recurso, digamos, para que otro organismo pueda desarrollar su vida normal. La responsabilidad social a través de las buenas prácticas y el cuidado de la flora y fauna nativa es uno de los valores que promueve el Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Tucumán. Aquí estamos frente a un claro ejemplo de problema de lo que son las exóticas. En este caso, los árboles exóticos, como lo es el ligustro o siempreverde, que es la especie principal que tenemos acá en el Jardín Botánico como gran invasora.
y genera estos bosques que se empobrecen, están empobrecidos en número de especies, tanto de flora como de fauna. Aquí predomina el ligustro y hay muy pocos ejemplares de otras especies, de especies nativas. No solamente hablamos de las plantas, sino que también de los animales. La fauna se ve empobrecida. Acá hay muy pocas aves que pueden alimentarse del ligustro, que puedan vivir acá en este tipo de bosque, a diferencia de un bosque nativo donde hay cientos de especies de aves que pueden habitarlo. Aquí son muy pocas las cuales pueden encontrarse aquí. También en el suelo, un poco ya les contaba cómo sería un suelo en una zona donde hay árboles nativos y vegetación nativa. En esta zona el suelo está también bastante empobrecido en cuanto a lo que es fauna, por ejemplo insectos, hormigas, diferentes tipos de hongos. Se ven afectados por la presencia del ligustro. La hoja del ligustro es algo que no están adaptados a su presencia, entonces muchas veces no pueden utilizarla como recurso para alimento. Entonces esta es una zona donde está predominando el ligustro, algunas especies más de plantas y de animales, pero no llega nunca a ser lo diverso que podría ser una zona donde hay predominancia de especies nativas. Y ahora estamos en un lugar donde ya se hizo un manejo, estuvimos trabajando en quitar el ligustro y se comenzó a recuperar. Entonces todos los árboles que ven detrás mío son árboles nativos que la gran mayoría se encontraba creciendo y conviviendo con el ligustro. Pero ¿qué pasaba? Es que el ligustro le cubría la luz del sol. Entonces eso evitaba que los árboles puedan crecer y desarrollarse. Una vez quitado el elemento que les cubría, que en este caso es el ligustro, le permitió tener el espacio y la luz del sol para poder crecer y desarrollarse. Entonces se comenzó a formar este pequeño bosquecito con especies nativas y que hoy en día es un espacio para que las personas, los visitantes del Jardín Botánico puedan venir acá a compartir, a tomar mate, a tomar una gaseosa, a compartir en familia, con amigos. Es una zona de picnic, donde a su vez descansan, pero tienen contacto con la naturaleza. Entonces este es un espacio ideal y muchos espacios del Jardín Botánico son ideales para que uno venga y pueda conectarse con la flora, la fauna que hay acá en el lugar. El Jardín Botánico cumple diferentes objetivos. Uno de ellos es cuidar la biodiversidad, transferir el conocimiento a la comunidad y de alguna manera ayudarnos a redescubrir la importancia de la flora y fauna nativa. Entre las ofertas que tiene el Jardín Botánico es la visita guiada, que es una actividad donde recibe colegios, por ejemplo. Tiene actividades tanto para la educación formal y no formal. Lo formal serían las visitas guiadas que se hacen y se programan con los colegios, donde la temática central es la conservación de la flora nativa. Se ofrecen talleres que tienen que ver con permanecer toda una jornada teniendo una vivencia práctica de lo que es reconocer las plantas nativas, poder propagarlas, aprender a cómo se propaga en el vivero, cómo reproducirlas, cómo hacer colectas de semilla y demás. Y por otro lado también desde lo no formal se hacen actividades vinculadas a talleres, la elaboración de material didáctico, guías digitales. Nosotros tenemos actualmente colgada en la página del jardín una guía de reconocimiento de todas las especies arbóreas y arbustivas que tiene el jardín. O sea, una manera de conocer, identificarla y además de conocer cuál es la importancia y su rol dentro de este sistema natural. Algo que también por ahí nos sorprende cuando llegan las escuelas, los colegios, es que muchas veces los chicos, los alumnos, cuando uno les consulta qué podemos encontrar acá, y nos responden con nada, con la palabra nada, que hace referencia a que aquí no van a ver nada, no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque hay una imagen sobre los árboles, sobre la vegetación, en cuanto son un poco invisibles. Para el común de la gente, para la visión de la gente, muchas veces no son tenidos en cuenta, pero los árboles, las plantas, la vegetación en general es muy importante para uno porque nos brinda desde el famoso oxígeno, el aire que uno respira, pero también alimentación, nos cubren del sol, control de la temperatura, nos da un refugio para la flora y fauna del lugar. Entonces cumple un montón de funciones que son muy importantes para la sociedad y para la comunidad. Y el Jardín Botánico cumple esa función, poder conectar a la gente con la naturaleza. Si querés ver nuevamente nuestro programa, tenés que seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribirte, conocer así todas las novedades y también seguirnos en las redes sociales. El
9 de febrero de 1975, unos 1.500 efectivos del ejército arribaron a Famayllá, provincia de Tucumán. Era el comienzo formal del denominado Operativo Independencia. De la colección Memorias en Conflicto, EDUN presenta Operativo Independencia, Geografías, Actores y Tramas. Un libro de la historiadora Ana Concha Bocanegra y el antropólogo Santiago Garaño. Operativo Independencia, su faceta visible e invisible. Diálogos y debates en torno al laboratorio represivo que precedió al golpe de Estado de 1976. Operativo Independencia, Geografías, Actores y Tramas. Una nueva publicación de la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán. Existen un montón de teorías que responden esta pregunta. Hola, soy Bruno y soy un buscador de conocimiento. Somos luz. No es poesía. Así se crea un píxel, la menor unidad que forma la fotografía digital. Los países que han progresado técnicamente son los países que han tenido laboratorios. Lo vio, encontró algo y vino al museo y nos avisó. ¿Por qué no vienen a mi campo que me parece que tengo un dinosaurio? Genial. En este programa buscamos compartir preguntas que nos ayuden a desnaturalizar el uso que le damos a las nuevas tecnologías. En cámara lenta, técnicas secretas de los deportistas. Hola, mi nombre es Lucas Mercado Luna, soy arquero del Tiro Federal La Rioja y los invito a ver la secuencia en cámara lenta de tiro con arco. Los pasos para ejecutar un tiro con arco y flecha son: posicionarse de forma perpendicular en la línea de tiro, de tal manera que la mano que tome el arco quede apuntando hacia el blanco. Colocar la flecha en la cuerda del arco, tomar la cuerda y realizar un movimiento de apertura hasta tener el arco en tensión completa. Buscar con la mano de la cuerda un punto de apoyo en el rostro, visualizar el objetivo y apuntar. Y por último, soltar la cuerda, lo que produce el vuelo de la flecha. Algunos entrenadores de arquería sostienen que existe un último paso que consiste en visualizar la flecha hasta que la misma se clave en el objetivo. Un tip para un buen tiro es llegar a la línea lo más relajado posible y tomarse todo el tiempo del mundo para tomar la puntería. Como en cada programa te acercamos toda la actividad institucional de nuestra Universidad Nacional de Tucumán en este compacto de noticias producido por Medios UNT. Bueno, son muchos años de trabajo, de investigar, de obsesionarse con un tema como el de Malvinas, ¿no? Yo arranqué con mi tesis de licenciatura en el 2007 y después a través de 2 becas de CONICET, una de posgrado y una postdoctoral, fuimos como avanzando en el desarrollo de la investigación, ¿no? O sea, eran tiempos donde el tema no era muy tratado, no era muy popular, sobre todo el enfoque desde la ficción, ¿no? Es decir, había mucho análisis de Malvinas, pero no, principalmente con impronta histórica, geográfica y demás, y la ficción era como una vacante importante. Creo que es lo más valioso de este libro, ¿no? Porque lo dice el autor Ezequiel Svetliza al comienzo del libro.
Él dice que en realidad la ficción tiene esa capacidad de decir algo que a veces la historiografía o el discurso científico no logra captar esos matices o esa quinta pata al gato, como dice en algún momento Ezequiel, que tiene la literatura y el cine, que es lo que estudia este libro. Nuestra agenda es el día de la campaña global, la campaña No Castigue, que se desarrolla el 26 de junio y durante toda la semana en más de 280 ciudades del mundo, y viene un poco a contraponerse al día establecido por las Naciones Unidas sobre lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas, tratando de instalar una mirada que responda más a esto, ¿no? A un acompañamiento, al no castigo, a que se expandan las políticas de salud, de reducción de daño y no tanto la mirada punitiva sobre los usuarios de drogas. Para visibilizar esto, ¿no? Si queremos dar una respuesta eficiente y real a los problemas de consumo, tenemos que ampliar el acceso al derecho a la salud, a tener políticas de educación, a tener igualdad de oportunidades, a permitir que la gente pueda construir un proyecto de vida. El fracaso del castigo está demostrado. Seguimos trabajando como siempre en nuestras 3 áreas fundamentales: la capacitación, la prevención y el servicio de orientación y primera escucha. Este espacio que inauguramos hoy facilita la atención porque son 3 espacios destinados con distintos objetivos a la atención de estudiantes y docentes. Es parte de nuestro proyecto estratégico institucional de mejoras y en cumplimiento de esos objetivos inauguramos hoy estos espacios. Este observatorio trabaja en articulación con el programa de tutorías y en articulación también con el gabinete pedagógico y psicológico. El observatorio, propiamente dicho, va a tener un acceso a través de un formulario Google donde los docentes solicitan asesoramiento y acompañamiento. Acompañar en la trayectoria académica de los estudiantes, siguiendo los casos singulares que vayan ocurriendo. También es asesoramiento a docentes y no docentes. O sea, la idea es intervenir en lo que sea necesario para agregarle valor al rendimiento académico de la universidad, de la Facultad de Derecho concretamente, así que está apuntado a los estudiantes, los docentes y los no docentes. La agricultura familiar la ONU dictó el diseño de la agricultura familiar 2019-2028 y los países de la REAF, de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, acordaron trabajar que cada país generara un documento en base a 7 pilares y en nuestro caso en base a la Ley de Agricultura Familiar desarrollará un plan para la Argentina. En esta oportunidad estamos en la región NOA, en el primer encuentro que se realiza, restan las 4 regiones que quedan y posteriormente se elabora el plan y se presenta. Estar en forma formal o informal siempre está participando con el pequeño productor en asesoramientos tanto en lo que hace a la producción como al valor agregado. Que es una universidad muy importante y estamos explorando posibilidades de cooperación internacional a nivel de formación, a nivel de intercambio de estudiantes en diferentes áreas, y tuvimos una charla muy fructífera con el rector y vamos construyendo en el futuro. El intercambio académico es una posibilidad muy importante para los jóvenes de conocer no solo el mundo académico del otro país, pero también la cultura y cómo se vive en Grecia, cómo se vive en Argentina. Con mucho entusiasmo, desde lo académico, que tiene que ver con el intercambio de estudiantes, de profesores, trazar algunas líneas de investigación que sean de mutuo interés para las universidades griegas y nuestra universidad, y también una relación también desde el punto de vista cultural y artístico, habida cuenta de nuestro Julio Cultural. También lo hemos invitado especialmente para si que ellos quieren sumarse con alguna propuesta específica, están las puertas abiertas de nuestra universidad. Y llegó el momento de despedirnos. A todos ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias, y como siempre nos vamos a reencontrar el próximo viernes al término de TV Prensa Primera Emisión, y también los sábados a las 9:30 de la mañana por la pantalla de Canal 10 y en la TDA 27.1. No te olvides, somos la televisión pública universitaria. Hasta la próxima.